una economía que es poco intensiva en carbono, baja en carbono, hace un uso eficiente de los recursos con inclusión social. Ese es el tema que nos trae a nosotros y sin más voy a ceder la palabra a Mara Murillo, quien es la directora regional adjunta en el PENUMA, con base en Panamá, quien hará la presentación formal de este reporte sobre economía verde, que se da en un momento enormemente interesante, momento en el que en pocos años han coincidido una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de empleo, una crisis con altibajos en el acceso a los alimentos, una crisis de cambio climático. Estamos viendo la necesidad de un cambio radical en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, una presión por adaptación con base en todos los riesgos ambientales, especialmente por fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y yo creo que, bueno, pues estas no son coincidencias, ¿no? Es decir, estamos enfrentando el final de un periodo de varias décadas donde nos hemos desarrollado, hemos resuelto muchos problemas sociales a costa de perjuicios ambientales que ahora nos están cobrando factura. Por eso este reporte sobre economía verde llega en un momento crucial. Necesitamos emprender una transición difícil, compleja, intersectorial, y sobre ello hablará nuestra amiga Mara Murillo. Una economía verde después del análisis, parte de un escenario en el cual se requiere invertir o reasignar solo el 2% del Producto Interno Bruto global, y esto es importante mencionar, es global, esto no es un análisis a nivel de país, este es un análisis a nivel de la economía global, y por lo tanto los análisis a niveles nacionales que tendrán que ir haciendo hacia adelante, esto no es algo que puede aplicar de manera inmediata a cada país, porque depende de las circunstancias, depende de cómo está la economía sectorizada, cuál es el capital natural que tiene, el capital humano, el capital físico que tiene. Y en ese sentido, la idea es que se reasigne el 2% del PIB global a 10 sectores principales para iniciar la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos naturales. Y se analizan dos modelos: el modelo de la situación actual, si mantenemos la situación actual, los incentivos, las políticas fiscales, las medidas regulatorias como hasta ahora, y un segundo modelo donde asignamos este 2%, modificamos una serie de patrones y por lo tanto logramos modificar y promover, en lugar de una economía marrón, que es hasta ahora lo que hemos logrado, una economía verde que permite entonces ir creciendo, crear trabajos decentes, entre otros. Las principales conclusiones de la siguiente, de estudio es que invertir en capital natural, recursos, eficiencia energética puede llevar entonces a tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto más altas en el tiempo y un aumento de la riqueza. Obviamente esto no es inmediato, hay procesos que se tienen que ir dando, donde se va ajustando la propia economía, pero los análisis que se han hecho y las proyecciones en este escenario es que tenemos mayores empleos, mejores remunerados y de mejor calidad. Tenemos reservas de capital natural, es decir, empezamos a ver procesos de restauración y de recuperación de activos y del capital natural, una reducción de la pobreza y empleo decente para la gente. Hasta el 2050, la siguiente, por favor. ¿Sí? Esto es lo que se pretende, ¿no? Es una economía verde que mejora los resultados del modelo actual,
que reduce la pobreza o contribuye a la reducción y a la mitigación de la pobreza, que asegura un crecimiento económico de largo plazo sin comprometer la base natural o el capital natural, que crea empleo y, como digo, que a la vez mantiene ese capital natural. En ese sentido, lo que tenemos que tener es políticas públicas inteligentes que hagan sinergias con el capital privado, que sean las que impulsen y que sean el motor para entonces el capital privado continúe con este tipo de inversiones. En ese sentido, tenemos mecanismos innovadores que a nivel global ya se están dando, como es el Fondo Verde para el Clima y Red Plus, que se acaban de acordar en la última reunión en Cancún de cambio climático. La siguiente. Dentro de las principales conclusiones, y aquí vemos ya la proyección con el escenario de inversiones verdes en estos sectores, con cambios en política fiscal, ¿sí?, y la reducción o la eliminación de buena parte de estos subsidios que están modificando y distorsionando el mercado y por lo tanto distorsionando la toma de decisiones respecto al capital y degradando el capital natural contra el modelo actual. Y como vemos, ¿sí?, al 2050 tenemos un crecimiento importante respecto a lo que pasaría simplemente porque estamos permitiendo recuperar buena parte del capital natural que nos va a permitir entonces ser parte de este proceso de motor del desarrollo. ¿Sí? La siguiente. En ese sentido, se reduce también la escasez ecológica y los riesgos ambientales. Y aquí vemos cómo del 2015, 2030, 2050, como en diferentes, el tema de huella ecológica, vemos una reducción de manera muy importante. Superficie forestal, vemos un incremento muy importante en él. Demanda de agua, reducción, porque hay un uso eficiente y un reuso del agua también, ¿sí? Demanda energética, PIB per cápita, y todo este análisis parte del análisis de estos 10 sectores, básicamente, y de políticas específicas aplicadas a estos sectores. La siguiente, ¿sí? En resumen, una economía verde está desafiando el mito entre las inversiones ambientales y el crecimiento económico, y el informe muestra que una economía verde es pertinente, como les decía, tanto para países desarrollados como para países en desarrollo. La siguiente. Y si quieren tener el informe completo, no lo tenemos en papel todavía, pero en esta página pueden encontrar tanto la síntesis para los encargados de formulación de políticas como el documento de 600 cuartillas que el día de hoy dimos a conocer. Damos a conocer aquí con ustedes para toda la región de América Latina y Caribe y damos a conocer hoy a nivel global con el director ejecutivo Achim Steiner en Nairobi. Muchas gracias. Es muy importante que tengamos este tipo de documentos porque nos permiten hacer análisis y nos ayudan a hacer una mejor discusión, una discusión más precisa de los costos y beneficios que pueden tener ciertas políticas públicas, en especial para el medio ambiente. Entonces, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público damos una bienvenida y nos da mucho gusto poder participar en un foro como este, porque solo documentos de este tipo nos van a poder tener medidas más precisas de los efectos que pueden tener dichas políticas para el bienestar de la población. Otro punto que es importante es que hay muchas tendencias globales, muchas tendencias específicamente del medio ambiente que pueden tener muchos efectos adversos, obviamente para el medio ambiente, pero económicos. Pero si bien tenemos estas tendencias globales, la política pública en muchas ocasiones tiene que ser específica. Ahorita observamos que hay diferentes tipos de programas en términos de vivienda, de pesca, entonces la política pública tiene que ser muy específica y en este caso les voy a hablar de algunos ejemplos que desde la Secretaría de Hacienda se están haciendo con el objetivo de mejorar los problemas que tenemos en el medio ambiente. En especial voy a hablar desde una perspectiva de la banca de desarrollo y también de proyectos de infraestructura que tenemos en la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, hay diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, los proyectos de eficiencia energética, de captura de gases de efecto invernadero o de energía renovable, están proyectos que están ahí. Sin embargo, muchos de ellos encuentran problemas para conseguir financiamiento. Y el problema en general es que tienen un perfil de riesgo que es poco familiar para la banca comercial. Entonces, la banca comercial en general no tiene mucho conocimiento del perfil de riesgo y son un poco aversos a dar créditos a este tipo de proyectos.
Lo mismo pasa tanto en proyectos de energía renovable como en efectos para reducir gases de efecto invernadero. En ese sentido, la banca de desarrollo existe como un mecanismo para proveer de dichos créditos a proyectos que la banca comercial no le quiere entrar, básicamente porque no conoce el perfil de riesgo. Hay otro tipo de proyectos de eficiencia energética que se puede conocer un poco más el perfil de riesgo, pero tiene costos iniciales muy altos. Dado que los costos iniciales muy altos, junto con el hecho de que los beneficios no se pueden calcular de manera precisa, en ese sentido tampoco los mercados financieros no quieren proveer créditos a este tipo de proyectos. Es una de las otras razones por las cuales la banca de desarrollo está para apoyar dichos proyectos de inversión. Entonces, básicamente la banca de inversión hace dos tipos de cosas. La primera de ellas es ayudar a estructurar los proyectos de inversión. Entre ellos hay un esquema que se llama el mecanismo de desarrollo limpio para todos aquellos proyectos que atraigan mayores recursos y aumenten la rentabilidad desde el punto de vista privado de los proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este reporte creemos que tiene grandes aportaciones. Por un lado, presenta un nuevo paradigma económico que contempla las externalidades sociales y ambientales que han sido ignoradas hasta el momento por el modelo económico actual. Desmiente también, a través de la aplicación de dicho modelo, la creencia que el progreso económico y la sustentabilidad son incompatibles. Ya se demostró que el desarrollo de una verdadera economía verde trae consigo un mayor crecimiento del PIB, la erradicación de la pobreza y la creación de empleos en el largo plazo. Aporta un modelo económico exitoso en todos los ámbitos, en medio ambiente, desarrollo económico, social, lo cual representa en sí mismo un incentivo para su aplicación. Y propone medidas claras para que gobierno, iniciativa privada y sociedad civil podamos implementar hacia el desarrollo, podamos hacer acciones para la implementación de esta economía verde. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compartimos esta visión y esperamos contribuir a su implementación desde nuestras áreas de competencia, en lo particular en el sector de las telecomunicaciones, a través de la implementación de políticas públicas que, en congruencia con el modelo que aquí ha sido presentado, contemplen, por supuesto, la vinculación público-privada, también la búsqueda de mecanismos e incentivos, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer de esta industria de las telecomunicaciones un sector mucho más verde, y la aplicación de las telecomunicaciones también en otros sectores como herramienta transsectorial, como ya se ha dicho, y como alternativa a otras tecnologías que consumen más energía, como alternativa también para lograr una disminución de gases contaminantes, para el desarrollo social sustentable y para favorecer las condiciones para el desarrollo económico. Que estas condiciones propicias a nivel internacional y a nivel nacional son necesarias para que este financiamiento y estos recursos tengan un impacto mucho más amplio. Un ejemplo, hablando del tema que ya se mencionó aquí en la mesa y que también me da mucho gusto compartir con gente de Hacienda y gente de Comunicaciones y Transportes. Hace tiempo el tema era de la Secretaría de Medio Ambiente y únicamente, entonces me parece que esta situación de incorporar otros puntos de vista, de incorporar a otros elementos dentro de la administración pública, y seguramente en la audiencia hay diferentes entidades y que se requieren para ir construyendo no solamente esas condiciones propicias, sino también una serie de consensos que son necesarios para realmente hacer efectivo este tema de la economía verde. Decía yo, no es, pensamos, suficiente esta distribución o esta asignación del 2% o del porcentaje que sea a nivel internacional si no tenemos las condiciones apropiadas. En el tema de cambio climático, hemos desde el sector privado en conjunto, desde luego con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impulsado desde hace prácticamente 7 años un programa que pretende precisamente impulsar el desarrollo de acciones no solamente de mitigación, sino también de adaptación, y que ha venido en el último par de años precisamente entrando ya
en estos esquemas que hemos oído de MDL, de posibilidad de comercializar reducciones de emisiones de carbono, etcétera, pero que se enfrentan a una serie de barreras institucionales, regulatorias, etcétera, que necesitan ser reconocidas y eliminadas de manera que todos estos posibles proyectos tengan una mayor viabilidad. Entonces, me parece que hay que verlo de manera integral. Entonces, esta estrategia o este planteamiento que podríamos considerar para México en función de desarrollar este camino de la economía verde requiere de reconocer integralmente esta situación. ¿Cuáles son los elementos que deben de estar en la mesa? ¿Cuáles son las situaciones que se deben de resolver? Aquí hablamos, alguien ya lo mencionó, de un paradigma, de un cambio de paradigma muy importante.